bienvenidos a Mente Abierta, su podcast de psicología donde desentrañamos los misterios de la mente y hablamos temas de psicología súper interesantes junto a psicólogos aún más interesantes. Mi nombre es Ivana Galán y es un placer para mí estar en mi casita, aquí en mi podcast, un día más. No me encuentro sola como de costumbre, estoy aquí con José Manuel Herrera, nuestro psicólogo estrella del programa, psicólogo escolar. Así es. Hablábamos en el podcast anterior sobre el lenguaje, la lengua y el habla, y nuestra experta era más que dulce. Pero hoy, como es un podcast de psicología, queremos tratarlo con un psicólogo escolar, ver el lenguaje, la lengua, desde un punto de vista psicológico. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí. Para no ser descortés, ¿verdad? ¿Cómo se siente estar aquí? Gracias. En casa, Claro. decirle a los oyentes que formo parte de este equipo Claro. y siempre presto para colaborar con este podcast y los oyentes. Es su segunda vez aquí, ¿verdad? Eso creo. Creo que vamos rumbo a la tercera ya. Pronto. Bien, comencemos. ¿Cómo podemos ver la lengua desde un punto de vista psicológico y qué importancia tiene en eso del desarrollo, de la psiquis? Sí. ¿Sabe? Estuve viendo el podcast anterior, me encantó mucho, de la mano de Rosa Cepeda, de manera muy atinada y profesional. El lenguaje es una serie de signos y símbolos en la cual el sujeto, ¿verdad?, va construyendo para expresar lo que siente, sus pensamientos, sus ideas. Y se dice, hay expertos que dicen que a través de ciertos sonidos, desde la concepción, se vaya construyendo el habla cuando el bebé va escuchando los sonidos. Si bien es cierto, no descifra dichos sonidos, pero se dice que a los 6 meses sí logra identificar el sonido de la madre. Wow. Sí. Una vez que el bebé nace, aunque no entiende previamente el lenguaje, cómo está organizado, con los símbolos y signos previamente, ¿verdad?, desde cada uno de las lenguas que existen, lenguajes e idiomas, pero sí logra identificar a la madre y la reconoce cuando habla. Claro. Es muy interesante verlo desde ese punto de vista, como desde que tenemos una vida intrauterina, tenemos esa conexión con nuestra madre que nos permite, no voy a decir adaptarnos, pero ir identificando el mundo que nos vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entre las preguntas que tengo, ya que veo que, wow, desde bebecitos vamos tratando con la lengua y el lenguaje, ¿qué aspectos determinan o tienen un peso a la hora de nosotros, ¿verdad?, utilizar la lengua? Desde donde nacimos, la educación, la edad. ¿Qué tienen que ver esos aspectos con la forma en que se habla? Antes de responderte, decirte que hay un autor, Les Vygotsky, que es uno de los psicólogos más prominentes que ha trabajado el lenguaje, donde él habla de la definición del lenguaje de una construcción egocéntrica, interiorizada y también con una interacción social. Me encanta más la parte de la interacción social, es donde el individuo al compartir e interactuar ya con otros, entonces va construyendo su lenguaje. Hay varios aspectos, Ivana, que determinan el lenguaje e influyen. Y yo creo que el primero es la educación. Está también la edad, está también el nivel social del individuo y otro también mucho más macro que es la cultura. ¿Por qué la educación? Porque el lenguaje de un sujeto no será el mismo de una familia que se le educó con palabras, ¿verdad?, ya correctas según los cánones de dicho idioma, en el caso nuestro, la Real Academia de la Lengua. Claro. Mientras que quizás en otra familia no se le ha educado o corregido las palabras que se van diciendo. Y podemos citar ejemplos tan sencillos cuando los padres dicen di papá, di mamá. Entonces el niño dice papá, yo papá, ok, muy bien. Entonces se va estimulando. Y yo digo, esos ejemplos sencillos porque ya hay niños
que a temprana edad no solamente dicen papá, te saltan con palabras y ahí hay estudios donde dicen que el desarrollo del habla ya el primer año y hasta los 3 años ya se está dando. Pero hoy día es increíble, como antes decían que el niño nace con un pan debajo del brazo, ahora es con una tableta. Exacto, eso iba a decir que la tecnología tiene un Sí, factor muy importante hoy en día con claro. el desarrollo del habla de los niños. Yo conozco una niña que al primer añito ya ella hablaba súper fluido, Sí. pero ella siempre acompañaba a su mamá tiene un salón, al salón y como rodeada de tantas personas, adultos, que suelen hablar, ¿verdad?, de manera un poquito más avanzada que ella, obviamente. Sí. Ya la niña tiene 2 años y salta con cosas. Ella te mira así de lado y te dice, ¿tú puedes creer eso? Y te queda como que... Claro. Y tiene claro. 2 años esa niña, parece de 5. Y yo siento que sí, que ya no es con un pan, pero con una tableta. Y la tablet o el celular tiene un impacto muy fuerte Sí. ahora mismo con Sí, con es eso. así, los dispositivos electrónicos, con cada uno de los animados y los recursos que los niños usan, ya sea, por ejemplo, bueno, valga la cuña, muñequitos como Pepa, Sí. y otros que más básicos que los niños ven, su lenguaje se va desarrollando con mayor rapidez por lo que escuchan. No solamente escuchan a sus padres, sino ese mundo de la web donde ellos se ven inmersos. Entonces ya niños de 1 año y 2 desarrollan el habla mucho más temprano. Y cuidado, luego desarrollan palabras de otro idioma como el inglés. Sí. Algunos te pueden hasta mencionar una palabra en italiano porque en esas edades de los 1 a los 6 años son esponjas que absorben. Sí, eso es Todo lo lo que más, escuchan lo repiten. lo más impresionante que yo he visto es eso. Yo tengo un primito que él sabe 3 idiomas porque él comenzó con el chino y el inglés. Ujú. Y para él aprender español aprendí en casa, pero el chino lo aprendió con la tablet. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y sí, desde los 3 a los 5 años eso era. Su mamá siempre me ponía música clásica porque le habían dicho que tenía como un efecto positivo en el cerebro. Y le ponía mucho así como videos en chino y Sí, cosas. Y el sí, niño sí. hablaba solo, porque nadie en esa casa hablaba chino. Pero hablaba solo chino. Y luego lo pudieron apuntar ya en un colegio Claro. donde él pudiera desarrollarse muchísimo más. Y Ahí era está, impresionante. ahí está el aspecto cultural. Era muy impresionante. Ese macro, en la cultura donde nos desenvolvemos, entonces cómo el individuo puede su lenguaje ser mucho más rico. Y tú ves cuando la gente dice, pero qué persona más culta, porque posee mayor nivel cultural. No hay personas que no tengan cultura. Hay gente que comete ese hierro. Todos tenemos cultura, porque estamos en una cultura donde crecemos. También la edad es determinante, porque un niño de 3 años, uno de 13 y uno de 18 no tienen el mismo desarrollo del lenguaje. Claro. Sus palabras son distintas según la edad. Entonces es por ello que cuando tú escuchas personas que su lenguaje no está bien desarrollado, dicen, ven acá, pero tú hablas como un adolescente. Sí. ¿Y qué es lo que le pasa a este? Y tiene 6 años y todavía no dice tal palabra. Entonces ahí, como la edad determina el nivel de lenguaje, si no desarrolla cierta cantidad de palabras que ya los expertos tienen determinados, entonces ahí sí pueden ir con los niños al psicólogo, a terapeutas del habla para ver qué ocurre. Bien, hubo un comentario que me estaba reservando que dijo al principio y es que usted dijo que como entes sociales, cuando tenemos conversaciones con otros, somos muy selectivos como con lo que queremos aprender y dejar de la otra persona y así comenzar, ¿verdad?, a utilizar ciertos patrones convencionales del habla a nuestro lenguaje o ya a nuestro diccionario personal, voy a decirle. Sí. Y hay un tema de ser y estar a la hora de comunicarse a nivel psicológico. Como entes sociales, yo siento que no solo la forma en que le hablamos a los demás, sino como interiorizamos la forma en que nos hablamos a nosotros, nos permite desempeñar un cierto tipo de
de papel en la sociedad. Ujú. Y nos permite identificar a las personas o tratar de identificarlas. Por Sí. ejemplo, es normal que cuando una persona habla con todas las S, al menos en nuestro país, Ujú. como estábamos hablando en el podcast anterior, que Ujú. nosotros tenemos como ciertas características, Así es. que hable con la S, que hable pausado, que tal vez se enfoque en utilizar palabras un poquito más complejas. Uno suele como identificarlo como una persona muy culta, como usted dijo, Ujú. o incluso decir, tú no eres dominicano o tú no eres dominicana. Sí, sí. Me ha pasado, una vez me confundieron que si era colombiano. Es verdad. Entonces, el acento, según el estrato social, y en el caso nuestro, igual que otras culturas, suelen adoptar palabras de otras culturas y de otros acentos. Por ejemplo, lo que son los boricuas, y no quiero, ¿verdad?, hacer ningún tipo de juicio. Los cubanos y también los dominicanos tenemos un acento bien fuerte y suele como contagiarse. Sí. Y uno suele usar palabras como bendito, oye, nene, y cosas así. Y ahora mismo tenemos una serie de contenidos visual que provienen de Venezuela, y la gente suele hablar, y cuando te escucha hablar con acento en la cual asocian a dicho país, a dicha cultura, dice, oye, pero tú no eres dominicano, eres de tal país. A mí me dicen que sí, yo soy venezolana. Y yo dije, no, pero ok. Y mira, con esto del ser y estar hay que tener mucho cuidado, porque a nivel psicológico, a nivel gramatical, el ser y estar se refiere, ¿verdad?, a cuando es o está haciendo algo. Claro, el tener presencia Pero a nivel psicológico, el ser se refiere a la identidad del individuo y el estar a la conducta del individuo. Es decir, no es lo mismo decir que en casos médicos y también psicológicos, decir que una persona es anoréxico a que padece anorexia. Entonces, al decir que es y usas el sustantivo, ya está construyendo una identidad sobre ese individuo y se lo puede creer a sí mismo. Entonces, cuando dice él es mecánico o hace mecánica, o es un caminante o está caminando. Entonces hay que tener cuidado con los sustantivos y mucho cuidado, tú que trabajas en comunicación, aspecto por ejemplo con la discapacidad, de decir el sujeto tal es un discapacitado, o es sordomudo, o es un cojo. Entonces esos sustantivos suelen ser despectivos. Entonces tiene discapacidad visual, o tiene discapacidad física, tiene discapacidad psicológica, una discapacidad en lo que respecta, por ejemplo, al habla. Bien, me encantó esa parte de ser o estar y quisiera que nosotros como que lo internalicemos, como que miremos hacia adentro. Uh-huh. O sea, siempre ahora en el famoso mindfulness que se está trabajando ahora, Uh-huh. la gente habla mucho de háblate bonito, trátate bonito, como que la manera en que te hables es una gran parte de cómo tú construyes tu propia identidad. Así Sabemos es. que cuando somos niños, nuestros padres son nuestros pilares, son como nuestro espejo. Lo que diga mi papá y mi mamá, o lo que diga mi tutor, que es alguien muy preciado para mí, eso es lo que yo soy, Sí. en lo que me convierto. Pero mientras vamos caminando en el camino, valga la redundancia, Claro, ¿verdad? claro. Vamos viendo que no solo somos lo que la gente dice, sino lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y la forma en que adoptamos la realidad y nos damos la oportunidad de crecer. Creo que tiene que ver mucho con el habla. Claro que sí, claro que sí. Y en eso que acabas de decir sobre lo que vemos en nuestra familia, debemos mantener lo que es la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y es lo que llaman en psicología como comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, estamos hablando acá, nosotros los dominicanos solemos usar mucho las manos y el cuerpo. Ah, sí. Y yo te digo, Ivana, Sí, ¿y qué tú entiendes? Y te digo, y que dime, ¿y el examen? Y que, sí. pero si tú vas quizás con un norteamericano o en otro lugar y tú usas esas expresiones corporales propias de nuestra cultura, quizás no te entiende nada. Pero entre nosotros
sí nos entendemos. Sí. Pues, ¿y qué pasó con el trabajo? Oye, mira, eso Y fue se una queda cosa tremenda. Sí. Pero un dominicano te entiende. Pero sin embargo, si hablas con un extranjero. americano, te diga, Sí. ¿what? Creo que tú me quieres Pero decir. ya te dije. Me gustaría que digamos o desarrollemos un poquito más ese tema Ok. de lo que entre lo que digo y lo que hago luego de la pausa que viene ahora. Aquí, por favor, quédense con nosotros para el segundo bloque en Mente Abierta.